están? Buenas. Gracias, mi hermanita Margot. Otro abrazo para usted. Gracias, mi hermano. Fuerte, fuerte. Y, muy buenas noches, mis hermanos queridos que están aquí presentes en el Buenas Zoom noches. y a quienes nos están siguiendo por redes sociales. Muy inmensamente agradecida, sobre todas las cosas, con nuestro Señor Jesús, por permitirme hoy, después de 1 mes y 3 días de mi segunda intervención, en la que Dios ha obrado grandemente, y le doy toda la gloria, todo el honor, la honra, en todo, en absolutamente todo, por estar aquí y poder llevarles lo que Él ha preparado para todos nosotros. Y bueno, mis hermanos, entonces empecemos. Quisiera que nos proyectemos o nos posicionemos en un día X, un día determinado. Quizás después de esta asamblea, más tardecito, una hermana de tu comunidad está pidiendo hablar contigo. Y es que porque tiene un problema, quizás realizas una breve oración, que quizás es como un suspiro, tomas el teléfono y te sumerges en una conversación de media hora que te deja confundido, confundida, y seguramente también a esta hermanita. Al colgar tu mente se pone a toda velocidad pensando en qué hacer con esta repentina revelación acerca de lo mal que están las cosas entre la hermana y su esposo. Quizás te estés preguntando, ¿me encuentro mañana con los hermanos? No, yo ayudarla, no creo poder ayudarla. Eso no va conmigo, mejor le voy a decir a otro servidor. Él sí que va a ayudarla. Que tiene más experiencia, ¿qué voy a hacer yo? Para eso está el responsable. O quizás también puedas pensar cómo empiezas a prepararte para ese encuentro. Así como esos problemas, hay miles. Y encima añádele tus propios obstáculos, tus propios problemas. Y tú como servidor ya eres un pastor. Dios te ha llamado a pastorear a sus ovejas. Y muchas veces estas ovejas están heridas, confundidas o hasta son testarudas. Y no siempre está claro cómo debemos cuidar de ellas. Sobre todo cuando las agobian las situaciones complejas. Quizás también tengas miedo de herir a alguien permanentemente. O simplemente no quieres afrontar los problemas de los demás hermanos. Si ya los tuyos son, con los de ellos son muchos más. Pero tienes que recordar que el Evangelio de Jesús es poderoso en estas situaciones. Al final estamos llamados a trabajar por nuestra comunidad, por nuestro grupo de oración, incluso para nuestra familia. Sí, somos llamados a trabajar por esta digna labor, el pastoreo. Es un llamado, es un don, no por nuestras condiciones personales, sino por iniciativa divina. Y este es un don que se va madurando en nuestros corazones. Claro está, en la medida en que nosotros aperturemos nuestro ser. Pues Dios nos dice en su palabra, ¿no? En 1 Corintios 1 nos dice que Él ha elegido a la gente común, como tú y como yo. Y para pastorear tenemos que tener presentes ciertos elementos primordiales, los cuales abordaremos el día de hoy. Ese es el tema central. Se me viene a la mente la palabra de Dios muy conocida por todos nosotros en Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. Todos lo conocemos.
pero hoy vamos a leerla y vamos a colocar nuestro nombre. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Jesús dijo a Jennifer, Jennifer, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Margot, hijo de Juan, ¿me amas? Margot volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Manuel, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará a la cintura y te llevará a donde no quieras. Jesús lo dijo para que Luis comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios, y añadió, sígueme. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Es Pedro, es tú, yo, que el Señor nos pregunta y nos dice, apacienta mis ovejas. Amar a Jesús implica cuidar a aquellos que son suyos. Y cuidar a aquellos que son suyos significa y significará la muerte. El Señor hoy te dice, ora, cuida, pastorea, aconseja, orienta, guía a mis ovejas, a tus hermanos en tu comunidad, en tu familia. Y para ello debemos comprender, como les decía, los elementos esenciales del pastoreo. Son 3. El primero es la oración. En la palabra de Dios, y todos también ya conocemos este pasaje bíblico en Éxodo, ¿no? Nos presenta cuán poderosa era la oración de Moisés para que el pueblo de Israel venciese a su enemigo. Es un testimonio dramático sobre la importancia de la oración. El pasaje se explica por sí mismo, ¿no? Mientras Moisés sostenía sus brazos en alto, en actitud de oración, el pueblo de Israel se encontraba venciendo a su enemigo. Mientras Moisés bajaba los brazos por el cansancio, Israel perdía. Orar es una acción seria, mi hermano, intensa, de entrega total a Dios. No podemos pretender que nuestra vida de oración se limite a una oracioncita por las noches, cuando uno se va a acostar, o solo cuando uno se levanta, o cuando uno está pasando por algunas dificultades. La vida del pastor, desde que se levanta hasta que se acuesta, ha de ser una vida de constante oración, de constante referencia a Dios mientras se está viviendo el día a día. Entonces la oración debe ser parte de toda reunión de pastoreo. El pastor es el que debe conducir a los hermanos a una relación más íntima con el Señor. Debe enseñarle los fundamentos de la oración, ir paso a paso y con mucha paciencia con los hermanos. El pastor enseña a orar de forma natural y sincera, sin grandes discursos, sin grandes aspavientos. Enseñarle primordialmente a alabar a Dios, a ayudarle a hacer una oración libre y espontánea.
El pastor en todo momento debe preguntar o estar al tanto de las necesidades de cada hermano y sobre todo orar mucho por cada uno de ellos. Pues el pastor se preocupa por el rebaño de una manera muy especial y constantemente está orando por ellos. El objetivo del pastor debe ser el inculcar el hábito de orar de manera personal y en comunidad. Y esto me recuerda mucho uno de mis testimonios, ¿no? De mis pastores, me enseñaban a orar, sobre todo a alabar a Dios. Nos reuníamos martes, sábado, pero además los días jueves por las noches. No sé si se acordarán por ahí. Salía de mi trabajo corriendo para estar en la reunión y ahí estaba, ¿no? Yo sin saber nada y de pronto mi pastor decía, vamos, hermana Verónica, al centro. Empieza a alabar. Uy, ¿cómo se hace esto? Decía. Esto se hace así, ponle énfasis aquí, vive la palabra de Dios, recuerda tu testimonio, vívelo, créetelo, no la pienses. Con esta palabra ahora, con esta otra, alaba el Señor. Tomábamos los salmos y empezábamos tomando una palabra y hacíamos una alabanza y con otra palabra, otra alabanza y ¡wow! ¡Qué hermoso! Y sí, realmente alabar a Dios es hermoso. Y escucharon que dije, mis pastores. Y es porque si bien es cierto, era uno quien me dirigía, dos más y a veces más de dos, también me evaluaban según su experiencia y era una retroalimentación y también fueron y son un guía, una guía en base a sus conocimientos, en la de alabar al Señor. Y eso siempre me lo inculcaban. Y hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, ese fue el primer elemento esencial del pastoreo. El segundo elemento es la formación. La formación. A muchos no nos gusta, ¿no? A veces es un poco rígida, complicadita. Y bueno, pues la formación dentro de ella se consideran algunos aspectos, como la doctrina. El pastor debe profundizar las verdades proclamadas en nuestro credo católico. El pastor profundiza la palabra de Dios, pues el evangelio de Jesús es poderoso. El pastor es un hombre bajo una autoridad. Y esa autoridad es la palabra de Dios. Por esta razón, él no es libre, o nosotros no somos libres, para vivir nuestra vida, formular nuestra propia doctrina, predicar nuestros propios sermones o pastorear a los hermanos de acuerdo a nuestra propia sabiduría, no. En su lugar, el pastor fiel debe ir a las Escrituras, reconociendo humildemente que ellas son la infalible revelación de Dios mismo. Y por eso son la última y suficiente autoridad, sobre todo en la vida y en este ministerio del pastoreo. El pastor coloca la palabra de Dios como elemento central. Como lo dice la palabra de Dios en Hechos 4, versículo 12, nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y también en 2 de Timoteo, ¿no? Nos dice que mediante la palabra de Dios se nos enseña, se nos reprende, se nos corrige y se nos entrena para que seamos equipados para toda buena obra. Y eso no lo digo yo, como le digo, está en la palabra de Dios. Y toma nota, lo puedes encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Tenemos las herramientas necesarias para ser instrumentos poderosos de Dios, para transformación de bien.
Pues tenemos que saber que el poder de Dios es lo único que cambia a las personas. La doctrina es importante, mis hermanos, porque alienta a los creyentes. El pastor debe apegarse fielmente a la palabra de Dios. Como les dije, según nuestro credo católico, según las enseñanzas que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con esta doctrina y rebatir a los que de alguna manera se oponen a la palabra de Dios. Y definitivamente no puede haber auténtica espiritualidad ni moral si no nos apoyamos firmemente en la teología y en la Biblia. Ese es el primer aspecto de la formación, la doctrina. El segundo aspecto es la responsabilidad. Un elemento insustituible de la responsabilidad es que el pastor debe tener conocimiento claro de la misión, de lo que somos, del cómo y también de la visión hacia dónde vamos. Y tiene que el pastor darla a conocer, así como capacitar al rebaño para que cada uno de nosotros la llevemos a cabo. Si el pastor no tiene bien definido la misión y la visión, entonces va a hacer perder el tiempo al rebaño, porque tampoco las va a poder dirigir. No sabe a dónde vamos, por qué estamos aquí. Entonces hay que tener bien claro hacia dónde vamos, qué somos. La formación para la responsabilidad se da con enseñanzas, con jornadas, con retiros, y esto es de una manera teórica, ¿no? Pero también se da de una manera práctica, con el ejercicio graduado y dirigido a responsabilidades de él y de su rebaño. ¿Cómo así? O sea, también va con el de delegar, rotar responsabilidades para que otros aprendan. Se establece, mira y aprende, hagámoslo juntos, el pastor con la ovejita, ¿no? Le dice, mira y aprende. Ahora que miraste y aprendiste, hagámoslo juntos. Ahora hazlo tú y yo observo. Lo que has aprendido ahora, hazlo con otros, te dice el pastor. Y el pastor en base a ello hará una evaluación. Pues él guía para crecer al rebaño. El delegar es tener también a un hermano, a un subresponsable específico que también apoye, que ore, que ayude en la responsabilidad de crecer. No es que él solo haga todo el trabajo, ¿no? Otro aspecto de la formación es la creatividad. El pastor es el inspirado, el habitado por el Espíritu Santo, el que hace lo que no es solo suyo. Es decir, el inspirado reconoce su posición entre Dios y los hermanos. Es empapado por un gran amor a Dios y a los hermanos. Y es que la creatividad es la iniciativa sana, es propia de Dios, sin caer en buscar protagonismos o llegar a estar en la cima, ¿no? La creatividad es activar, poner en práctica las facultades otorgadas por nuestro Señor. Y esto evita toda rutina a través de una originalidad y de una variedad discreta. La creatividad es garantizada por experiencias prudentes,
o novedades discernidas, ¿no? No es que vamos a hacer una cosa, porque nosotros lo pensamos que es así, no. Siempre es porque de algún modo Dios nos lo dice a través de su Espíritu Santo, ¿no? Lo importante es que lo sustancial siempre permanezca, siempre van a ser novedades discernidas, experiencias a dar al rebaño de forma prudente. Dios dará ideas creativas si nos disponemos a estar quietos siempre en la presencia de Dios y escucharlo, ¿no? Pero eso significa pasar tiempo a solas con Él y esperar con paciencia hasta que Él haga. La mente debe estar completamente como una página en blanco en la que dejamos que Dios escriba lo que Él quiera. No es porque a mí se me ocurre hacer algo, sino porque Dios escribe en esa página. La creatividad es la forma como llegar su mensaje, sus enseñanzas a través, como lo hemos hecho, como lo hemos visto, a través de representaciones, a través de videos, nos van dando también formación. Jesús era creativo, fue creativo en todo momento. Siempre tenía una forma diferente y nueva de enfocar las verdades y nada les hablaba sin parábolas, ¿no? Habló de campos, semillas, botes, playas, dibujaba en la arena, señalaba un sembrador, sentaba a un niño en sus regazos y al final Dios usó la cruz para comunicarnos su inmenso amor por nosotros. ¡Qué creatividad!, ¿no? También tenemos en la formación la doctrina, la responsabilidad, la creatividad y ahora la formación permanente propiamente dicha. Esta formación permanente ha de cubrir todos los niveles, todos, pero especialmente el espiritual. Debe ser una formación permanente en la fe católica. Y puede proporcionarse de diferentes modos. Por nuestro testimonio, o sea, unas experiencias propias, por experiencias compartidas, por experiencias, por consultas de otros hermanos, por errores detectados, incluso admitidos, enmendados a través de las correcciones fraternas. O también la formación puede ser por el estudio, la reflexión de la palabra, por los cursos, los retiros, la jornada, los talleres, las escuelas de formación. El objetivo de la formación es afianzar la decisión de seguir en y con Cristo, poniéndolo en todo momento como centro entre todas nuestras decisiones. Él siempre es el centro. Y yo les comentaba, ¿no?, de los talleres de alabanza. Qué hermoso eran. Qué hermoso eran. Pero como ser humano debo confesar que costó mucho, porque también decía, desde mi trabajo hasta allá ya no la hago, ya no llego, mejor ya no voy. Además el hermanito me dice esto y aquello, me hace sentir mal. Creo que él cree que no me esfuerzo, ¿no? Hasta aquí nomás, ya no quiero ir. Y luego comprendía que lo que estaba haciendo mi pastor era una entrega total a Dios y que parte de ese amor a Él lo reflejaba en mí, mediante esa guía, mediante esa dirección. Y fui aprendiendo eso, me fui formando. Mi pastor afianzaba la decisión de seguir a Cristo con esa entrega que él daba también a Cristo. Con las correcciones fraternas que dolieron. Con los errores. ¿Quién no ha cometido errores? Muchas veces. Hemos sido diferentes tipos de ovejas. Y les puedo decir algunas de ellas en las que he estado también.
He sido una ovejita peleadora, que me he opuesto a algo sin razón, interrumpiendo continuamente. ¿Y qué hizo mi pastor? Mantenía el control y no dejaba que todo el rebaño, las demás ovejitas, se irriten. Recogía lo bueno de cada intervención. Y si seguía la molestia, el pleito, lo dejaba para resolverlo en privado. He sido una ovejita preguntona a veces un poco callada, pero ya vamos a ver por qué. Es que siempre cuestionaba lo que estaba realizando el pastor o lo que estaba diciendo. En ocasiones pude tener la intención de enredar la reunión, de perjudicarla, ¿no? Pero mi pastor, si las preguntas tienen que ver con el momento de la reunión, tenían que ver, él invitaba a los demás, al rebaño, para que ayude en las respuestas, ¿no? No necesariamente el pastor, sino estimulaba, motivaba a las demás ovejitas de la comunidad. He sido una oveja testaruda. No daba mi brazo a torcer, la que nunca perdía, que se quedaba con su opinión sin dar espacio a otros razonamientos. No, que es así, y así tiene que ser, y así, y así, y así. Pero el pastor no trataba de convencerlo, ¿no? No discutía, dialogaba, y dialogaba con él después de la reunión. Formación, ¿no? ¿Se están acordando? De los miércoles, de los viernes, también la ovejita sabelo toda. Aquel que piensa que todo lo sabe, interviene continuamente con discursos largos, tiene gran necesidad de ser reconocido, ¿no? Y el pastor debe de cortar con mucho amor y discernimiento su participación. ¿Qué hizo el pastor con las ovejitas mudas? Muchos de nosotros, ¿no? Calladitos, que no participamos, tímidos, porque se siente por debajo, por encima, quizás, de los que se está tratando, ¿no? Pero el pastor debe de ayudar a su participación pidiendo su opinión personalmente o comprometiéndolo a una labor dentro del rebaño. Y también el pastor debe reconocer las participaciones de su rebaño. Y así hay muchas posiciones en las que hemos estado y en formación nos han dado las cosas que tenemos que hacer, ¿no? La corrección fraterna, que no nos ha gustado muchas veces, ¿no? Supongo que todo esto les es conocido. Quizás hasta aquí pensaste qué tipo de oveja has sido, o aún sigues siendo una de estas. Quizás la ovejita perezosa, que se cansa de todo, no asiste regularmente a las reuniones de rebaño. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el pastor? Visitarla periódicamente de manera particular. Hemos sido alguna de ellas, quizás alguna, quizás toda, la mayoría. Es un trabajo, es una labor, un servicio arduo, mi hermano, lo que el pastor debe realizar. Otro aspecto de la formación es para la fortaleza, la fidelidad y la perseverancia. No es porque el hermanito pues quiere regañarnos porque sí, no. Se forma para la fortaleza, la fidelidad y la perseverancia. Pues el hermano tiene que cargar con sus propias debilidades sin desanimarse, y esta es la labor del pastor, enseñarle, ¿no?
que tiene que mantenerse constante aún en medio de grandes dificultades, de grandes pruebas, de contrariedades, de sufrimientos. Hasta el mismo pastor, ¿no? También tiene que luchar contra la tentación del desaliento, de sentirse fracasado, incomprendido, pero viviendo en esperanza. Y esa esperanza solo lo da Cristo. Tienen que enseñar, incluso hasta él mismo, ¿no? Tiene que perdonar constantemente en lo grande, en lo pequeño, en lo poco, en lo mucho. Fortaleza para todo ello. La formación. Para tener fidelidad. La fidelidad en nuestra relación con el Señor es una exigencia fundamental. Exigencia. La palabra de Dios nos lo dice muy claro en 1 Corintios 4:2. No se olviden, 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Si somos administradores, si somos pastores, si somos discípulos, si somos servidores, padre, madre, como quieras llamarlo, hermana, se nos exige ser fieles. La fidelidad vive exigida por el amor. Si Dios es importante en tu vida y en tu corazón, si quieres mantener esa llama de amor hacia Él y crecer paulatinamente, tienes que estar dispuesto a serle fiel a toda costa en la relación con nuestro Señor. A toda costa. Un pastor fiel es irreprochable. También lo dice la palabra de Dios en 1 Tito, capítulo 3. Ahí lo buscamos, o sea que se conduzca rectamente por los caminos de Dios, agradándole en todo momento y haciendo su voluntad en todo momento. Dijimos que todo desde que amanece hasta que anochece, no porque me va bien, ahí sí, pues cuando me va mal, no, pues. Fiel, es una exigencia en todo momento haciendo la voluntad de Dios. El pastor es un consistente modelo de santidad para el rebaño que está pastoreando. El rebaño, si el rebaño no puede mirarlo como un ejemplo de madurez espiritual, entonces el pastor, el hermano no es apto para la labor. Porque es incapaz de liderar al rebaño en una dirección que él mismo no está persiguiendo activamente. Sencillamente un hombre que predica una cosa y vive otra es inconsistente. No se puede confiar en él, ni debería ser seguido. Porque no puede decir con convicción lo que nos enseña la palabra de Dios. No puede decirlo con convicción. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y vistes en mí, esto haz. Y el Dios de paz estará con nosotros. No puede. Todos nosotros debemos ser consistentes con lo que vivimos, con lo que predicamos. Claro, el requisito no es ser una perfección absoluta, no. Pero el pastor debe ser un hombre cuya vida es digna de imitar. Un hombre que pueda hacer eco de las palabras de Pablo, ¿no? Sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
desde su fidelidad como esposo, como padre, hasta como hermano, como discípulo, hasta el fruto del Espíritu Santo en su vida, ¿no? Debe ser un ejemplo de consistencia espiritual, libre de cualquier mancha que dañe su reputación o ponga en duda su carácter. Como lo dije, el pastor, si no es un fidedigno ejemplo de santidad, entonces nada más importa. Es una exigencia fundamental. El pastor debe ser fiel. Y perseverante también. Los más bellos ideales, las virtudes, puede estar practicando o tener muchas virtudes, los esfuerzos más arduos, aún la oración más ungida, ¿no? Puede tener un determinado pastor. Pero todo esto son poco menos que nada sin la perseverancia. La perseverancia es primordial para toda auténtica santidad. Como les dije, el pastor debe ser un consistente ejemplo de santidad. Ahora, otro aspecto de la formación es para la apertura y docilidad a la acción del Espíritu Santo. Esta es la docilidad a la dirección del Espíritu Santo en la oración y en toda nuestra vida. Y para ello debemos tener una actitud de conversación constante con el Espíritu Santo. Debes de quitar, mi hermano, todo obstáculo que está entorpeciendo la voluntad de Dios. El no puedo, es que tengo miedo, es que duele esto, es que ahora tengo otra responsabilidad, es que, elimina los esques. Estás limitando el accionar del Espíritu Santo. Tienes que ser una herramienta constante al Señor. Tienes que tener una vida adherida a Cristo. Y la formación también nos permite conocer los modos diversos en que el Espíritu Santo se nos manifiesta y nos guía. Tienes que ser, sí, libre, en confianza, en amor y en gracia a la dirección del Espíritu Santo. Tener total apertura a las manifestaciones del Espíritu Santo. No debes temer. La formación también es para caminar en la fe arraigados en el amor. Fundamentalmente, como les decía, era la adhesión a Cristo. Esta es una adhesión vital y comprometedora con una sola persona, ¿no? Adheridos a Cristo. Comprometidos a Cristo. El pastoreo, mis hermanos, es la esencia del arte de amar. Una lectura muy conocida en 1 Corintios 13, en el último versículo del 1 al 3, en el 3, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Puedo tener las mejores intenciones de hacer las cosas, pero si me falta el amor, nada soy, nada puedo hacer. Si me falta Dios, si me falta Cristo, nada soy. El pastor ayuda a los hermanos a descubrir la gran experiencia de saberse amados por Dios. El pastor ayuda a librar el buen combate de la fe.
Es tener la certeza de que Dios es digno de ser creído, de que dice la verdad, de que merece un compromiso firme a su palabra. La fe es adherirse con todo nuestro ser a Dios, a su persona, a sus designios, a su plan, a sus enseñanzas, a su voluntad, a sus sueños, a todo lo que Él quiera hacer en ti y en mí, mi hermano. El caminar en fe y amar es hacer nuestra la visión de Dios. Es hacer nuestros los sueños de Dios, el proyecto, el propósito, el plan de Dios. Eso es caminar en fe y amor. Y sí, el pastoreo es acompañar y velar por el crecimiento y la maduración de la vida de fe de cada hermano. Cualquier miedo, mis hermanos, no debe llevarnos a evitar el plan de Dios. Más bien debería hacernos más dependientes de lo que solo Dios puede hacer. El objetivo es promover la fe que se traduce en una adoración sincera. En una adoración sincera que exalta a Cristo sin importar las circunstancias. Una adoración sincera, completa, perpetua, que exalte a Cristo sin importar las circunstancias. Y hablábamos de fortaleza, hablábamos de la fe, del amor. Muchas veces estamos viendo nuestros problemas, pero mira, me han diagnosticado cáncer, tengo una responsabilidad familiar grande, mi esposo me fue infiel, tengo a mi hijo en las drogas, en el alcohol, etcétera, etcétera, y cuántos problemas más, y nos desanimamos, y muchas veces decimos, ¿dónde está Dios? Mira cómo estoy, y es que tenemos una superficial comprensión de lo que es Dios, pero doy gracias a Dios que mediante sus hijos pastores, mediante la formación permanente, mediante esa doctrina compartida, difundida, pude comprender lo que es Dios. En esencia, puro amor. Y comprender esto, mi hermano, esto es vital sin importar el problema. Porque ya me permitió comprender mi vida en estos 2 últimos años. Ustedes saben, quizás los que nos están viendo por redes, recién pueden escucharlo. Me diagnosticaron cáncer el año pasado. No les niego que dije, y creo que lo he dicho, me doy de baja en el trabajo y me voy con mi familia hasta mis últimos días. Una debilidad en esas circunstancias. Pero luego venía a mi mente muchas cosas en las que pude formarme con la palabra de Dios. Nada ni nadie, ningún obstáculo, ninguna enfermedad podrán apartarme del amor de Dios. Y aunque en estas circunstancias esté como esté, Señor, te prometí que te iba a servir hasta el último día de mi vida. Y ahí recapacité y dije, no. No voy a abandonarte, Señor. Tú jamás me has abandonado. No lo he hecho en la primera operación, del cual me sanó. Sacaron una primera prueba y decía que no había, y se lo digo en términos médicos, células neoplásicas, o sea, no había cáncer. Pero era un primer corte, ¿no?
Luego hubo un tiempo en la que tenía que permanecer, quizás no como habitualmente, ¿no? Pero en ese transcurso quería yo asistir a las reuniones en la comunidad, reuniones en nuestra parroquia, días de adoración. No me voy a limitar, Señor. Tú eres el poderoso, Señor, y me vas a sacar de aquí y me vas a llevar. Y me iba. Cualquiera, creo que en alguna oportunidad yo les había contado de que me fracturé un pie y bajaba 5 pisos. No había ascensor, bajaba. Ya he hecho, sí se puede, Señor. Con tu ayuda sí lo puedo. Y salí. ¿Y saben qué, mis hermanos? En esta segunda intervención el doctor me dijo que tenía eventración. Pero me dijo, Verónica, qué raro que no hayas venido de emergencia con lo que has tenido, porque todo estaba adherido. Y el Señor, mi hermano, pudo moverme de aquí para allá y nunca faltar su presencia en mi vida. Y les cuento algo muy quizás anecdótico, ¿no? Y yo escuchaba eso al doctor, ¿no? Y decía, gracias Dios, porque en todo momento ha sido bueno. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Y estando mis hermanos en la segunda intervención, porque ya deberían unir el intestino. ¿Saben qué? Yo he tenido 2 anteriores operaciones y en ninguna he llegado al punto en que llegan los médicos y hablan, ¿no? Entonces, cuando a mí me conducían a la sala de operaciones por formación y me acordaba, Señor, yo te alabo y te bendigo por esta camilla, yo te alabo y te bendigo por esta luz que tú estás dando para que todo sea visible y todo sea según tu voluntad, ¿no? Y estando allí, mi hermano, es algo en la que te lo digo con el corazón en la mano. Estuve allí en la sala, me hicieron el brazo derecho a un lado, el brazo izquierdo al otro, como una cruz. Yo nunca en las operaciones anteriores, no sé si ustedes han tenido esa ¿no? Yo me sorprendí, estoy aquí crucificada, decía yo, pero en ese momento decía, Jesús, por tu sangre derramada, Señor, tú me amas, tú, bendito Dios, con tus llagas, me has sanado, Señor, me has sanado, Señor. Y me permitía escuchar, ¿saben qué? La herramienta tal y está ahí verificado, gloria a Dios, Señor, que esté todo bien. Y era un checklist, una lista de instrumentos en la operación, ¿no? Y yo nunca había escuchado, como le digo en la intervención anterior, ninguna otra operación que yo he tenido, y el Señor me permitía escuchar y yo poder alabar, poder darle gracias por lo que estaba allí, un médico también, y no les niego que me daba un poco de ansiedad, quizás no tanto miedo, pero decía, ¿dónde estoy? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿No? Señor, yo lo pongo en tus manos, ¿no? Y había un señor que decía, yo soy, y es más, imagínense en ese lapso de la operación, todo eso es lo que pasó, ¿no? Y me permitía el Señor saber que Él estaba conmigo en todo momento, en cada hermano que quizás yo no les podía o les pude dar la palabra de Dios, ellos me lo decían a mí, diciendo, yo estoy aquí, Verónica, el Señor a través de ellos. Yo no sé si ellos seguían, ¿no? De la misma forma a Cristo, si han sido formados, pero Dios en todo momento me ha permitido saber que Él ha estado conmigo, que Él en todo momento ha hecho válida su promesa, ha cumplido su promesa, mi hermano. Y sí, definitivamente,
hicieron la operación, hicieron otra biopsia. Y mira, Verónica, para que te quede claro, no tienes cáncer. Y Amén. gloria a Dios, mis hermanos, no tiene, o sea, con todo lo que me ha dado, yo sé que Él me ama. En las circunstancias en las que estaba antes, mi hermano, en las circunstancias en las que estás, Dios nos ama, Él es puro amor, mi hermano. Él es puro amor, mi hermano. Y allí en esas dificultades en las que yo quise retroceder, lo reconozco. O fue un traspié, un pensamiento. Pero también agradezco mucho a mis pastores, a mis servidores mayores, porque a través de ellos, de sus experiencias, como les decía, a través de sus testimonios también, nos ayudan a seguir en la lucha, de ese impulso que tienen ellos para con nosotros, de motivarnos. Mira, tú lo puedes hacer en un día, en dos, en una semana, pero allí siempre no es porque no nos quieran, sino porque quieren que nosotros seamos buenos discípulos, que nosotros tengamos buena formación para no solo oírlo, sino para darlo a conocer a nuestras familias, para ayudar a los demás. Yo antes, cuando recién entraba a la comunidad, decía, yo quiero ayudar a todo el mundo, yo quiero, ¿no? Y yo voy a predicar, yo sé que hay alguien ahí, decía, ¿no? Alguien que está sufriendo como yo lo he hecho, Señor, ¿no? Yo quiero, ¿no? Pero en el transcurso de la formación, a veces duele. No a veces, duele, ¿no? Duele, es difícil pasarla. ¿Cuántas veces he renegado? ¿Cuántas veces? ¿Por qué? Porque era un cambio a todo lo que yo era, ¿no? Un cambio es darle forma a esa Verónica, a esa Jennifer, a ese Luis que tú no eras y antes escuchaba. Son no sé cuántos años en las que yo he sido así y ahora pues me pretendes cambiar. No, pues el Señor no podrá cambiarte el pastor que humanamente, bueno, es humano, ¿no? Pero quien tiene el poder de hacerlo es Dios. Si tú le dices sí, si tú le dices, bueno, Señor, no quiero, pero lo voy a hacer. Eso es fe también, mi hermano. Es que ese hermanito me tiene cólera, pero por ti lo voy a hacer, Señor, porque te amo. Porque tú no estás mirando cómo soy, en qué pecado estoy, igual me amas. Como tú, mi hermano, no puedes amarlo. Quizás no de la misma forma, pero ir incentivando ese amor. Sabemos que el amor de Dios es inconmensurable, infinito, incondicional, y quizás pasito a pasito ir amándolo de esa misma forma. En toda condición, así mi hermano me caiga mal. O cuántos de nosotros hemos dicho, todo a mí, yo lo digo, lo confieso, todo yo, todo Verónica, ¿por qué el otro no? Pero no se trata del todo yo, no se trata del por qué el otro no, se trata, amas a Dios, amas Verónica, a Jesús, te amo, Señor. Sí, pues todo yo, pero lo voy a hacer, Señor, porque te amo. Porque te amo, Señor. Es una labor ardua que han hecho mis hermanos, que están haciendo en ti y en mí. Imagínense, mis hermanos, vencer esos miedos, vencer esos es que no puedo. Si cada uno de nosotros fuéramos un pedacito de cómo era
Pablo. ¿Cuántos que nos están escuchando? ¿Cuántas personas, tu familia, tus amigos, tus compañeros, estarían recibiendo, conociendo sobre todo, porque Dios nos ama a todos, ¿no? Si estés en una comunidad o no, si estás afuera, Dios está derramando su amor a todos. Pero abrir los ojos para saber que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y así queremos cambiar el mundo, pero no nos atrevemos, ¿no? Y es más, también les puedo contar que, mire, un mes me siento bien, a un mes de la operación me siento bien, he salido a caminar al parque, 3 vueltas al parque, y cómo es Dios que me permitía disfrutar de su presencia, ¿no? Allí sentada en el parque, el aire me daba, y cómo es reconocer toda la inmensidad de Dios en ese aire que palmoteaba mi cara y me acariciaba, y aquel pajarito de color rojo, amarillo, azul que pude ver, diciendo: Dios, tú estás en todo, que tú quieres lo mejor para nosotros. Solo hay que reconocerte que eres nuestro Dios, que estás en todo lo perfecto, en todo lo armonioso de nuestras vidas, y que en alguna circunstancia que podamos pasar, mi hermano, que estés pasando, no dudes que Dios nos te esté amando, te está amando, mi hermano. Y ese debe ser tu fortaleza, ese debe ser tu centro, ese debe ser tu garra para salir adelante, que a pesar de la circunstancia, Dios está contigo, mi hermano. Y bueno, el primer elemento que decíamos era la oración, el segundo elemento era la formación, y ahora ya acabamos con el tercer elemento, que es la orientación. El pastor, mi hermano, aplica la palabra de Dios en su vida diaria. La aplica. No dice solo la lee, solo, ¿sabes qué? El día sábado a las 8 de la noche en la reunión virtual, la palabra de Dios, luego se cierra y adiós. Conmigo no es. No, el pastor debe aplicar la palabra de Dios en su vida. El pastor debe escuchar a cada hermano y saber orientarlo, ya sea a través de un consejo o de una palabra de aliento o de ánimo. El pastor siempre está al cuidado de sus hermanos, de sus ovejas. En este elemento de la orientación, la consejería es muy importante dentro del pastoreo. Aquí el pastor y el pastoreado o la oveja hablan de cosas concretas que le ocurren, ¿no? De todo lo que le esté pasando. Pero no todo es consejería, mis hermanos. En todo momento el pastor debe animar a que los hermanos se esfuercen, crezcan y asuman compromisos. Los anima a seguir en la lucha, pues el pastor prepara a los hermanos a soportar las pruebas, a toda dificultad que ha de venir, como les decía en mi testimonio, ¿no? Sí, Dios dio la fortaleza, pero la formación también me ayudó muchísimo. Me prepararon para las pruebas, soportar las pruebas, ante toda dificultad. Pues el pastor es un soporte espiritual muy importante. Y le digo, es mis hermanos, mi hermana Margot, mi hermano Sandro, el soporte espiritual en esos momentos difíciles. Sí, hermanita,
Dios me dice que debes quedarte ahí. Sí, mi hermana, me voy a quedar ahí. Porque Dios lo dice a través de usted, mi hermana. Y así fue. El pastor estimula que los hermanos alcancen la santidad en todo momento. No porque nos quieran arruinar la vida o nos quieran molestar, no. Él estimula en todo momento a alcanzar la santidad. El pastor nos da consejos para el combate espiritual de cada día. Pues el pastor debe ser un canal de sabiduría de Dios ante el sufrimiento y el pecado de cada hermano, ¿no? Si bien el pastor, mi hermano, orienta o da consejos, el pastor no decide por la oveja, ¿no? El pastor no puede tomar decisiones por otros. El pastor acompaña al hermano para que tenga una relación fuerte y sólida con Cristo, llevándolo a la madurez para que tome decisiones propias en su caminar diario, en su caminar cristiano, ¿no? También el orientar se aplica el pastoreo uno a uno. Es decir, implica encuentros individuales con cada uno de los miembros del rebaño en forma particular, quizás encuentros intencionales, llamadas, preguntas de ¿cómo estás? Creo que muchos hemos recibido llamadas y nos han preguntado ¿cómo estás? ¿No? A veces no queremos contestar, pero eso es un pastoreo uno a uno. Esto hace que se tengan algunas fortalezas, mis hermanos. El pastor se enfoca, hace un enfoque mayor a cada hermano, ¿no? ¿Qué le está pasando? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿No? Porque cada uno tiene diferentes necesidades. Tiene una atención personalizada, como le podríamos decir, una atención individual. Y con todo esto se crea una confianza más profunda entre el pastor y el hermano, ¿no? O la oveja, bueno. Estos han sido los tres elementos, ¿no? La oración, la formación y la orientación. Pero hay también ciertas características que debe tener el pastor, ¿no? Y que te invito a chequear si de una manera posible. Si tienes algunas de ellas y ya pues estás encumbrado para el ministerio del pastoreo, ¿no? Entre ellas tenemos el pastor es un testigo. El pastor bajo el dominio y la llenura del Espíritu Santo da testimonio acerca de él. El pastor nutre y da alimento que necesita el rebaño. El pastor también protege, da afecto, da amor, incluso experimenta dolor y preocupación como lo haría un padre. El pastor conduce a las ovejas y también discierne lo que hay que hacer en las necesidades que puedan presentar las ovejas. El pastor sabe reconocer cuáles son sus áreas fuertes y débiles, pues debe ser transparente, debe mostrarse a los hermanos como realmente es, con sus debilidades y fortalezas, ¿no? Que muchas veces seguimos al pastor y no a Cristo, ¿no? El pastor también se equivoca, como tú y yo podemos equivocarnos. Pero, como dije anteriormente, nuestro centro es Jesús, nuestra adherencia es a Jesús. Él es solo una herramienta, un medio. El pastor sabe que no tiene todas las respuestas para trabajar, pero él reconoce que la sabiduría viene de Dios para afrontar todos los problemas del rebaño. Y el pastor debe de cultivar, de desarrollar la autoridad que le ha sido otorgada por el Espíritu Santo. En todo momento debe estar cultivando y desarrollándola. No puede perderla.
El pastor tiene capacidad de sacrificio, de donación, de entrega. Tu pastor 24/7, no hay tiempo libre, se queda hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana con algún problema que le pueda su ovejita contar, ¿no? No hay descanso, siempre es un sacrificio. El pastor es intuitivo, mi hermano, capta las necesidades de su rebaño. El pastor también debe ser coherente, psicológicamente debe estar bien y tiene que prepararse psicológicamente, ¿no? Dije que el trabajo era arduo, ¿no? El pastor no se lamenta por este trabajo arduo. Lo hace por amor. A la vez que cuida a la oveja que está herida, también alimenta y protege a todas las demás. No las deja solas. Imagínense. No las deja solas. Pero también el pastor tiene días en los que es tentado a mirar hacia el cielo y preguntar, porque hay tantos problemas, constantes problemas con estos hermanitos, Señor. Pero el pastor encuentra la fe para aceptar que la labor es dura, sí. Dios lo hace de esta manera, mi hermano, para vaciarte de ti mismo, de que modo de que puedas ser llenado con el poder del Espíritu Santo. Solo no podemos, solo con la ayuda del Espíritu Santo. El pastor debe prepararse, mi hermano, espiritualmente. Debe escuchar al hermano, estar en constante oración para escuchar la voz de Dios. La oración no solo debe ser hablar con Dios, sino también escucharlo. Entrar en un diálogo con Dios. Debe trabajar en aprender a oír la voz de Dios. Por ejemplo, puede ser cuando estés caminando, camina con Dios. Que Él sea tu compañero de caminata y escúchalo. Y también debes estar en gracia con Dios mediante los sacramentos, ¿no? A ver, el pastor sabe qué hacer, mi hermano, pero que no es lo mismo que decidir por cada uno de nosotros, ¿no? El pastor no acumula emociones negativas. Ora y comunica con mucha asertividad al hermano que se las produce, ¿no? Habla después de las reuniones, lo orienta. Cuando una oveja no tiene como prioridad el servicio, mi hermano, el pastor debe comunicarle que debe salir del servicio. Pero de igual forma no dejará de orientarlo. El pastor no solo habla y habla y habla más que los otros, sino que permite a los otros hablar y hacer preguntas para que los hermanos también participen, ¿no? Mucho de esto lo vivimos, ¿no? En nuestros días de formación, de pastoreo también. Mis hermanos, con todos estos elementos, con estas características y todo lo que implica la labor del pastor, de todo lo descrito, ¿qué elementos, qué características presentas?
¿Muchas? ¿Pocas? ¿Ninguna? ¿Cómo esperas ser un buen pastor? Ay, no, hermana, bien cómodo pues en el lugar que estás, ¿no? Simplemente cruzado de brazos, no formándote, no esforzándote, dejándote abatir por los problemas. No estamos aquí, mis hermanos, solo para aprender, solo para oír. Tenemos que ser y hacer discípulos, enseñar a otros a caminar. Somos pastores de por vida. No es momentáneo, de un periodo corto. El pastor debe cuidar y asesorar de forma continua. La relación de amor es comprometida. No es un programa terminado en un tiempo límite, sino es un darse, es un entregarse continuo. Mi hermano, tienes que darte, tienes que hacer tu servicio sin pensar que te van a dar algo a cambio. Muchas veces decimos, te amo, Señor, te amo, Jesús. Y dice su palabra en Primera de Juan, capítulo 4. Si uno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, ¿a quién ve? No puede amar a Dios a quien no ve. No eres capaz de dar la vida por tu hermano. O sea, no estás siendo capaz de dejar tu no puedo, tus quejas, tu fastidio, el que no te comprendan, no estoy preparado, con 8 años de servicio y formación, con tus dificultades, entre tantas cosas que te están alejando del servicio, e incluso no aprovechando lo que Dios te da. Entonces menos te vas a dar, menos vas a dar la vida por Jesús. Hay que amarlo incondicionalmente, como Él lo hace. Incondicionalmente, ante todas circunstancias, Señor, ahí estaré. Pregúntate también, mi hermano, ¿dónde está tu hermano? El que venía todos los sábados y ahora ya ni lo ves, ni por Face, ni por Zoom, ni presencial. ¿Dónde está tu hermano? ¿Cómo estará mi hermano? Pero que no sea solo una pregunta, sino voy a llamarlo, voy a visitarlo, voy a enviarle un mensaje, etc., etc. Preocúpate, conoce los sueños, las esperanzas, las necesidades de todos los hermanos que comparten contigo. Un ministerio, un rebaño, un servicio. ¿Conoces sus sueños? ¿Qué tipo de pastor estás siendo, mi hermano? En este momento tú estás siendo formado para pastorear. ¿Estás creciendo en el pastoreo? ¿Estás aplicando lo aprendido en la semana? O como dije, nos vemos el sábado a las 8. Ahí somos comunidad piedra angular. I love you. Día domingo, nada, me olvido de la comunidad. Me olvido que tengo hermanos. Me olvido de todo. ¿Es así como estás amando a Jesús? No por lo que te da. No porque me ha sanado. Dios te ama porque no eres pecador. Dios te ama porque tú le alabas. Dios te ama porque Dios te ama incondicionalmente, sin que tú le des, sin que le quites, te ama de igual forma. Y esa es nuestra meta. Nosotros debemos amarlo incondicionalmente. En las buenas, en las malas, en lo que quita, en lo que pone, en lo que añade, en lo que divide, pero no de una mal forma, ¿no?
Mi hermano, eres privilegiado en estar llevando formación, pero si no la aplicas, ¿te has preguntado si no hacemos los servicios, si no quizás seamos creativos, si no seguimos la doctrina, si no llevamos a cabo todo lo que nos enseñan? ¿Cómo pretendes que tu comunidad dé un paso más de crecimiento? ¿Te has puesto a pensar si cada uno no hace lo que tiene que hacer? Todos nos dispersamos, cada uno por su lado, y ahí queda. Creo que no nos estamos comprometiendo totalmente, mis hermanos. Todo lo que recibimos no solo es para aprender nosotros o solo para simplemente escucharlo, sino para ponerlo en práctica, sino para también hacer discípulos, hacer pastores, ¿no? Involucrémonos más, mis hermanos, ¿no? Tú que nos estás escuchando, mi hermano, quizás en el grupo en el que estás, está todo patitas arriba, ¿no? Pero sé tú también el que anime en tu comunidad, el que se deje orientar por el Espíritu Santo, ¿no? A levantar también tu comunidad. No es el trabajo de solo 2 pastores, de 2 servidores mayores, de 3, de 4, como lo dije. Si bien era uno quien me dirigía, también aprendía de los demás, de lo que se debía hacer y de lo que no se debía hacer, mis hermanos. Porque a veces nosotros decimos, no, mi hermano, no. Y eso también nos enseña de una mal forma, ¿no? A decir, no, es que yo no puedo y esto. Pues si el hermanito tal, yo lo decía, ¿no? No puede, yo tampoco, pues. Pero como lo dije también, no es porque el hermanito tal no pueda, sino estás amando incondicionalmente a Jesús, lo estás haciendo. ¿Qué vas a hacer de hoy en adelante en tu comunidad para reflejar ese amor? Mis hermanos, espero haya sido bueno, definitivamente Dios lo ha preparado así, ¿no? Hermano Sandro, vamos a orar. Y los invito, mis hermanos, afuera este miedo, a abrir tu audio. Mira, es que yo no sé, es que yo lo hago bajito. No somos eruditos, ¿no? Vamos a alabar a Dios con todo el corazón, mi hermano. Yo sé que tienes muchas cosas para decirle. Para decirle todo lo que Él ha hecho en ti, mi hermano, mi hermana. Señor, esta noche